Bueno, buenos días muchachos. Vamos a continuar con el curso de análisis uno. Esta sesión de hoy corresponde a la sesión del día 23 de octubre. Recuerden que en los archivos de notas la fecha está en la parte inferior derecha. Bueno, en la clase anterior estábamos analizando la regla de la cadena y teníamos, digamos, un argumento que no estaba pareciendo muy bien acertado respecto al desenlace final de la prueba, en donde digamos que multiplicábamos y dividíamos por un cierto valor que estábamos llamando K, eh, que tenía posibilidad quizás de tomar el valor de cero eh, infinitas veces y de forma muy cercana a cero. Digamos que el lío estaba acá porque estamos haciendo el límite cuando h tiende a cero y al hacer este límite pues claramente podemos excluir el valor de cero entre los valores de h, pero eh, cuando multiplicábamos y dividíamos por k, pues el valor, aunque h no fuera cero, k podía tomar el valor de cero. Bueno, decidí finalmente pues como resolver esa cuestión haciendo este límite un poco a partir de la definición y mostrando que efectivamente iba a ser cero. Entonces vamos a rápidamente dar una revisión rápida a la prueba y bueno, y espero que hayan ustedes también como leído digamos, digamos como corrección de la prueba de la clase anterior, es como para poder avanzar un poquito más rápido. Pues entonces la idea de la regla de la cadena es que tengo dos funciones, tal que el codominio de una de ellas está contenido en el dominio de la otra para poder hacer claramente la composición. Tomábamos un elemento en el dominio que fuera punto de acumulación de, digamos, de la primera función y tal que su imagen también sea un punto de acumulación del dominio de la otra función. Y entonces bajo esa situación, si las dos funciones son diferenciables en los puntos que corresponden, pues la composición iba a ser diferenciable y además se iba a tener exactamente esta regla de, digamos, para el cálculo de la derivada. Entonces, la prueba, digamos que se basa en una de las caracterizaciones que hicimos para funciones diferenciables. Si una función es diferenciable, digamos en este caso f, entonces para valores h suficientemente pequeños de forma que a más h esté en el dominio de f, pues f de a más h se logra escribir como f de a más un número c por h más un resto, donde ese resto tiende a cero mucho más rápido de lo que lo hace h. Y esta constante que acompaña aquí multiplicando a h es exactamente la derivada de la función en el punto. Entonces podemos escribir f' de a. Entonces tomábamos el valor k. Entonces, digamos que k está dependiendo de h, aunque yo no lo escribiría aquí simplemente por simplicidad. Este k que va a depender de h va a ser f de a más h menos f de a, que de acuerdo a lo que tenemos escrito o a la caracterización de la diferenciabilidad de f en a, también puedo escribir ese k como f' de a por h más r de h. Entonces, digamos que usando un poco la notación del problema, cambiando f de a por b y, y k por este valor que he definido, yo puedo escribir f de a más h como b más k, que claramente pues es un elemento de las imágenes de f. Y además de aquí podemos observar que cuando h tiende a cero por la continuidad de f, pues k tenderá a cero. Y aquí es donde está el punto. H tiende a cero sin necesidad de que tome el valor de cero y k va a tender a cero, pero k sí podría tomar el valor de cero. Eso sucede cuando tengo una secuencia de puntos de la forma a, f de a, una secuencia de puntos de la forma a más h que va a tener la misma imagen que el valor a. Bueno, entonces, por hipótesis, usando la diferenciabilidad de G y la caracterización, pues G de B más K se debe poder escribir como G de B más I' B por K, más un resto, que en este caso lo voy a llamar S de K, de tal manera de que S de K tiende a cero más rápido de lo que lo hace K. O sea, tengo este límite. Eh,
Claro, una observación. Nótese que en el caso de que K valga cero, pues S de K, que sería S de cero, sería G compuesto B menos G compuesto B. Recuerde que K vale cero, o sea, aquí iría B más K, pero K vale cero, entonces queda lo mismo. Y aquí me queda G' de B por cero. Y pues bueno, aquí esto es cero, o sea que todo es cero. O sea que si yo pienso en S como una función, eh, ella cuando K tiende a cero, eh, claramente S de K tiende a cero, pero también puedo definir S de cero como cero, o sea que ya es continua en cero. Y bueno, al final esa es la clave, es decir, el límite que yo tengo aquí al final puedo resolverlo usando simplemente una composición de límites asumiendo la continuidad de S en cero. No recuerdo exactamente en qué momento hicimos ese teorema, pero sí estoy seguro que lo hicimos y eso solucionaría, pero bueno, al final lo puede hacer la prueba como con todo detalle, sin saltar pasos. Bueno, entonces aquí simplemente vamos a hacer G compuesto F en A más H, lo único que hago es reemplazar, todo esto lo hicimos la clase anterior, eh, y al hacer esos, digamos, reemplazos, hago el reemplazo que tengo arriba de G de B más K y hago el reemplazo de, hago el reemplazo de K y reagrupando un poco, porque solo quiero que quede en términos de H, pues va a quedar G compuesto de F en A más este número que es G' en F de A por F' de A por H, que ese sería, digamos, mi candidato a ser la derivada, más un resto, que ese resto pues va a tener este comportamiento que lo voy a llamar sigma H. Entonces, usando la caracterización y esta igualdad, pues si yo logro probar que sigma de h sobre h tiende a cero cuando h tiende a cero, este número que queda aquí es automáticamente la derivada. Bueno, simplemente reemplazando sigma de h y usando que r de h sobre h tiende a cero cuando h tiende a cero, pues ese límite se resume a ser el límite de s de k sobre h cuando h tiende a cero. Y entonces repito, aquí lo que yo tengo es una composición, es decir, k depende de h, S depende de K, por tanto S de K de H depende de H, estoy dividiendo por H, pero recuerden que la función de arriba es continua en cero y cuando H tiende a cero, K tiende a cero, entonces simplemente por composición y continuidad de esta función, ese límite deberá ser cero. Sin embargo, pues vamos a hacer la prueba con todo detalle. Entonces la idea es, bueno, aquí simplemente estoy recordando las notaciones. Eh, lo que vamos a hacer, bueno, y aquí una pequeña observación, K de H es F de H, F de A más H menos F de A, entonces si yo hago K de H sobre H, pues recuerden que aquí va a tener el cociente de la derivada de F, o sea que eso tiende a F' de A cuando H tiende a cero, y bueno, ya habíamos dicho que K tiende a cero cuando H tiende a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que existe un delta 1 positivo, tal que los puntos que estén cercanos, bueno, los valores de h para los cuales eh, a más h está en x, pero es cercano a a, eh, va a satisfacer para esos valores que este cociente k de h sobre h es menor que una constante m. Esa constante m se puede tomar como el valor absoluto de f' de a más 1. Y esto sucede pues porque este límite existe. Entonces, si el límite existe, la función, en este caso k de h sobre h, es alrededor de h igual a cero acotada. Y la puedo acotar por este valor. En realidad la importancia es que es acotado. O sea, existe este m, no que el m tenga esta forma explícita. Pero se puede tomar de esa forma, por ejemplo. ¿Sí? Hay que recordar, digamos, esos teoremas que hicimos de límite. Bueno, entonces esa es simplemente como una primera observación, vamos a dejarla allí y vamos ahora a intentar hacer la demostración de este límite. Entonces uno arranca con un epsilon arbitrario y sabemos que para ese epsilon arbitrario va a existir algún zeta, tal que si k está entre menos zeta y zeta no es cero y está en el conjunto y sub f de a, es decir, f de a más k hace parte del dominio
hace parte del conjunto Y, que es el dominio de la función G. Entonces, pues, este cociente es menor que epsilon sobre m. ¿Y por qué tengo esto? Bueno, sabemos que S de K sobre K tiende a cero, o sea que al, para valores de K muy cercanos a cero, o sea, pues alrededor de cero, esto es tan pequeño como yo quiera y voy a querer que sea tan pequeño como epsilon sobre n. Ahora, para este cita, que ya sé que existe y que es positivo, va a existir un delta 2 de tal forma de que si H está en el conjunto Y sub A y L es suficientemente pequeño o cercano a cero, entonces yo sé que K de H es menor que cita. Esto lo tengo porque K tiende a cero cuando H tiende a cero. Entonces, alrededor de cero, pues la función K no puede tomar valores muy grandes. De hecho, pues la puedo hacer como tan pequeña como yo quiera. Entonces voy a usar el cita que viene de, del límite anterior, cuando usé que S de K sobre K tiende a cero cuando K tiende a cero. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, los trucos típicos, tomamos delta como el menor entre delta 1 y delta 2. O sea que si yo tengo un H que está en Y de A y su norma es menor que delta, pero H no es cero, entonces yo tengo, pues por un lado tengo esta acotación para K de H sobre H, pero también por otro lado tengo esta acotación para K de H. Entonces, ¿qué es la que voy a usar acá? Entonces, K de H en valor absoluto es menor que cita. Aquí es donde está el lío porque quizás esto es cero. O sea, yo no puedo garantizar aquí cero menor estricto que el valor absoluto de K de H. Pero digamos que sí estoy controlando la función por cita. Entonces vamos a analizar dos casos. Si KDH es cero o si no es cero. Si KDH es cero, entonces S de KDH, entonces pues sería S de cero. Ya vimos que da cero porque S es continuo en cero. Y pues este cociente que es S de K sobre H, pues el numerador es cero, pues simplemente es cero. Y cero es menor que epsilon, o sea que no hay lío. De hecho, acá ni siquiera me necesito mencionar el epsilon sobre m, vamos a borrar esto acá. Simplemente da cero y cero es menor que epsilon. Listo. Ahora, si cada h no es cero, que es la parte realmente interesante, pues yo puedo multiplicar y dividir por k de h. Ahora, la primera cantidad que me queda acá está acotada. Perdón, esto es que esta cantidad es pequeña, es menor que epsilon sobre m. Y la segunda cantidad, que es la que tiende a f' de a, pues está acotada por m. Y entonces, pues este producto va a estar acotado por epsilon. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a utilizar el resaltador como lo hemos hecho en otras ocasiones. Dado un epsilon arbitrario, no, está muy oscuro. Okay. Bueno, entonces, da un epsilon arbitrario, yo logro encontrar un delta, bueno, que es mayor que cero, no lo escribí ahí, pero claramente es mayor que cero porque es el menor de dos números positivos, de tal forma de que si yo tengo un h que sea en el conjunto y sub a, su valor absoluto es menor que delta, pero sin tomar el valor de cero, entonces yo logro concluir que este cociente S de K sobre H es menor que epsilon, ya sea si K de H es cero o si no lo es. O sea, en cualquier caso siempre logro concluir que S de K sobre H es menor que epsilon. O sea que lo que estoy concluyendo es que el límite cuando H tiende a cero de S de K sobre H es exactamente cero. Bueno, eh, ya tenemos más audiencia, entonces, repito, esto lo había enviado después de la clase anterior para que ustedes lo leyeran previamente. Entonces, no sé si hay alguna inquietud o pregunta. De pronto, José, que nos hizo la observación en la clase anterior. Vale, entonces parece que no. Entonces, Ahí ok, escribió en el grupo, profe. en el chat de la clase, sí, sí lo leí.
Bueno, entonces, bueno, tenemos una prueba completa y detallada de la regla de la cadena. Yo no sé si este tipo de teoremas se prueban en los cursos de cálculo uno porque hay que tener un manejo bastante, digamos, hábil de la definición de límite, pero bueno, digamos que aquí ya en este curso lo podemos hacer sin problema. Bueno, vamos a continuar con otra de las cuestiones que quedó pendiente en la clase anterior. Nosotros probamos este teorema que dice lo siguiente. Si yo tengo una función que es diferenciable por derecha o a derecha de un punto A, que claramente debe ser un punto de acumulación a derecha, un punto del dominio que es a su vez punto de acumulación a derecha del dominio, entonces cuando esa derivada lateral es mayor o estricta que cero, yo puedo garantizar la existencia de un delta tal que aquellos puntos del dominio que estén a la derecha de A y a distancia menor que delta, entonces tienen imagen menor que la imagen de A. Básicamente lo que estoy diciendo es que puedo comparar las imágenes de los valores cercanos a A por derecha con la imagen de A y se respeta la monotonicidad que hay entre esos dos elementos. Entonces, la pregunta que hicimos en la clase anterior es, supongamos que yo tengo una función y tengo un punto de acumulación bilateral, es decir, tanto por derecha como por izquierda encuentro valores suficientemente cercanos a que están en el dominio, y supongamos que la función es diferenciable en A y que esa derivada es estrictamente mayor que cero. Eso quiere decir que entonces en alguna vecindad alrededor de A la función es creciente. Bueno, habíamos pensado esta prueba que dice, bueno, si la derivada es mayor que cero, entonces las derivadas laterales claramente existen, son positivas. Por el colorario anterior, pues va a existir un delta, pues existe un delta hacia la derecha, un delta hacia la izquierda, tomamos el menor de los delta, tal que si yo tengo dos elementos en el dominio, uno a la izquierda de A, otro a la derecha de A, entonces, digamos, la función respeta esa monotonicidad entre x, a y y, o sea, que f de x es menor que f de A, menor que f de y, y entonces, pues así concluyo que f de x es menor que f de y. Entonces, simplemente tomé x y y arbitrarios y entonces concluíamos que f es creciente. Ahora, sin embargo, en la clase anterior analizamos esta función x cuadrada por seno de 1 sobre x más x cuando x no es cero y cero cuando x es cero. Entonces veíamos en la gráfica, lo hacemos con GeoGebra, que la función en cero parecía tener pendiente 1 porque la función para valores muy cercanos a cero, pues aquí x cuadrado domina el seno de 1 sobre x, o sea que esta parte tiende a cero, y básicamente queda el comportamiento de la función x, que tiene derivada 1 en cero. Pero la función seno de 1 sobre x obliga a la función a tener oscilaciones eh, muy abruptas alrededor de cero o a medida que me voy acercando a cero, seno de 1 sobre x hace eh, ondulaciones demasiado rápidas y pues x cuadrado lo único que hace es como apaciguar la altura de esas ondulaciones y cuando le sumo x, pues lo que hago es como trasladar esas ondulaciones alrededor de la recta y igual a x. O sea que esta función debe venir como ondulando, subiendo y bajando de la función y igual a x cada vez un poquito menos a medida que me voy acercando a cero. Pero esas ondulaciones claramente dicen que la función no es creciente, sin importar qué vecindad tome yo alrededor de cero. Bueno, eh, creo que costó un poco la clase anterior como entender qué estaba pasando, pero mi observación es que estas dos conclusiones no pueden coexistir porque claramente se contradicen. Entonces, por lo menos una de las dos razonamientos debía estar erróneo. Por supuesto que me inclinaba yo más por este porque aquí teníamos la gráfica y visualmente se lograba ver. Aunque el computador o el software con el que estábamos intentando graficar, pues es natural que muy cercano a cero, no sé, las ondulaciones no se lograban ver, se veía casi como una línea recta, pero las ondulaciones existen porque están ahí por la función seno 1 sobre x, así no las veamos. Entonces esa parte es fácil, digamos, de superar. Entonces digamos que visualmente, a pesar de que digamos, la gráfica no lo permite ver muy bien,
Las ondulaciones sí están ahí, subiendo y bajando alrededor de la función x. Entonces, bueno, estas dos cosas no pueden coexistir y entonces, pues, si nos inclinamos un poco más por la parte que está en naranja, pues lo que estaba mal era el razonamiento anterior. Es decir, esta prueba parece ser que estaba errónea. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Ustedes quedaron de pensar un poco en esto? Profe, buenos días. Adelante, Alejandro, buenos días. Bueno, yo creo que, eh, pues en cuanto estuve pensando varias cosas, y cuando a uno le enseñan, por ejemplo, en cálculo uno que la derivada es mayor que cero, pues uno puede definir que la función es creciente, un intervalo. Entonces, que digamos, en cuanto a eso y a la gráfica, yo creería que lo que está mal es la gráfica. Bueno, no es la gráfica, sino el análisis que estamos haciendo de la gráfica. Que Ah, ok, estamos diciendo perfecto. que, estamos diciendo que, por ejemplo, con esa gráfica y con ese ejemplo estamos contradiciendo la demostración que hicimos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no estamos analizando muy bien la gráfica. Lo que tú decías, profe, alrededor de cero, tenemos que ver si esa función es diferenciable. Pero veamos que no se puede hacer la diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas oscilaciones, eh, a pesar de que está acotada por x al cuadrado y por la otra función que se le suma, pues las oscilaciones siguen indeterminadamente. Entonces uno cuando hace la diferenciabilidad, pues la idea es encontrar la pendiente de la recta tangente que hay allí, digamos, en ese momento, alrededor de ese punto. Pero pues no va a ser posible porque hay tantas que yo no me defino. Entonces, no va a ser posible tener una diferenciabilidad alrededor de cero muy cercano. Por eso es que este ejemplo, digamos, pues, digamos, no tiene la razón de la demostración y de pronto nos confunde un poco, de que es contradictoria a ella. Ok, vale, gracias, Alejandro. Qué interesante el razonamiento de Alejandro, además que está muy completo. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo? Como pensemos como si esto fuera un debate. Eh, Profesor, Adelante, José. pero la derivada sí existe. En cero sí existe. O sea, pues yo la calculé y eso da uno. Ok, y bueno, pues, ¿qué más? ¿Tienes algo más para decirle, Alejandro? Bueno, parece que no. ¿Alguien más? De pronto que haya tomado, o sea, tomado unos minutos para pensar. Sí, dice la derivada. No, hay que recordar esa propiedad, ese límite, pues, importante, ¿no? De que el seno de x sobre x, cuando x tiende a cero, es igual a uno. Ellas se parecen en cero. Entonces, con eso uno logra ver que la derivada de esta función en cero es uno, porque no llega a un Ok, límite de esa forma. ok, vale, gracias. Bueno, no sé, Catalina, de pronto, ¿tiene algo, alguna opinión? Bueno, Catalina puede estar tomando un cafecito. Alex Santiago, ¿estás por ahí? Alex Santiago. Bueno, Alex Santiago también está tomando café. Bueno, entonces, hijo de mágica, Alejandro la puso un poco complicada porque tiene unos argumentos muy buenos y muy interesantes y que al final vienen, digamos, muy acompañados de lo que uno espera observar de acuerdo a lo que se hace en los cursos de cálculo uno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a detallar un poquito este ejemplo porque vale la pena, pero voy a hacer un pequeño cambio, espero que este cambio no los desconcierte.
Voy a dividir aquí por 2. O sea, eso no hace un mayor cambio, pero sí me va a facilitar un poquito las cuentas que voy a hacer y al final explico por qué cambié aquí x por x dividido entre 2. Pero es básicamente en esencia el mismo ejemplo. Entonces, bueno, entonces vamos a tomar esta función. La función está definida como x cuadrado por el seno de 1 sobre x más x medios cuando x no sea 0 y la voy a definir como 0 cuando x tome el valor de 0. Por supuesto que es una función que está, digamos, definida a trozos y no puedo usar siempre esta representación algebraica porque aquí tengo una división por 0. Entonces, digamos que la representación algebraica aquí no me funciona cuando x vale 0. Entonces, simplemente pues la defino aparte. Bueno, entonces la gráfica de esa función, esto también lo hice aquí con GeoGebra, es esta. La diferencia con la otra es que la otra es aquí un poquito más inclinada. O sea, aquí tiene pendiente 1, ahora esto aquí tiene pendiente 1/2, pero repito, no es más, digamos, no es más lo que hay que hacer. Ese es en esencia el mismo ejemplo. Entonces vamos a probar varias cositas. La primera cosita que vamos a probar es que f es continuo. Entonces, cuando a no es 0, o sea, cuando a toma un valor pero diferente al de 0, pues la función es continua en ese punto. Chequemos más o menos qué pasó. Cuando x no es 0, la función se comporta de esta forma. Entonces, tenemos que la función x medios es continua, tenemos que la función seno es continua siempre y cuando el argumento, digamos, se comporte bien. Aquí, digamos, alrededor de puntos que no sean 0, ninguno es 0. Entonces, pues digamos que seno de 1 sobre x no pasa nada. Bueno, de hecho, 1 sobre x es continua en valores distintos de 0. O sea, que quiero que tengas una composición de funciones continuas, que ya vimos que es continua. X cuadrada es continua, la multiplicación de funciones es continua, la suma de funciones continua es continua. O sea que alrededor de 0, perdón, alrededor de un punto que no sea 0, donde en esa vecindad ninguno tome el valor de 0, pues la función es esencialmente solamente esto que tengo aquí de manera algebraica. Entonces, ahí no hay problemas con la continuidad. Por supuesto que donde la función hace un quiebre en su definición es en 0, entonces no tendría que preguntarse si la función es continua en 0. Entonces, pues vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de esa función. En realidad aquí, bueno, perdón porque no lo hice, aquí debí haber escrito límite de f de x. Bueno, lo arreglo en... Ah, no, aquí tengo algo de espacio. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ese cambiecito. Simplemente por escribir y escribir bien. Entonces yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 0 de f de x y vamos a ver cuánto es el límite. Entonces, la primera observación es que cuando yo estoy haciendo el límite cuando h tiende a 0, yo trato de analizar el comportamiento de f en valores cercanos a 0, excluyendo el 0. Eso es parte de la definición. Ahora, como x no toma el valor de 0, pero sí valores cercanos a 0, pues la función, digamos, se torna algebraicamente como esto que está acá. O sea que este límite coincide con este límite. No estoy diciendo que esta función sea igual a esta, o no, porque esta es una función cuyo dominio son los reales sin el cero, y esta función de aquí es una función cuyo dominio son todos los números reales. Pero lo que estoy diciendo es que cuando estoy haciendo el límite, yo quiero analizar el comportamiento de f de x para valores de x cercanos a 0, excluyendo a 0. Y entonces, en ese caso, esta función y esta función terminan coincidiendo, por tanto tendrán el mismo límite. Bueno, entonces lo que hay que calcular es este límite que está acá. Este límite es la suma de los límites, asumiendo que cada uno exista, por supuesto. Pero aquí, digamos, la cosa es un poco más simple, porque este límite claramente existe y es 0, o sea, esto tiende a 0. Y este límite que está acá también existe porque esta función que está aquí es acotada y esta función tiende a 0. Entonces, el teorema de intercalación o el teorema del sándwich, como a veces se le conoce, me va a garantizar que ese límite es 0. O sea que los dos límites existen y la suma de ellos pues da 0. Entonces el límite pues claramente da 0. Y aquí no lo escribí, pero esto da 0. 0 es casualmente la función evaluada en 0. Entonces lo que tengo es que
el límite cuando x tiende a 0 de la función es la función evaluada en 0 y por tanto la función es continua. Ok, muy bien. Ahora la segunda observación es que la función es diferenciable. O sea, en cualquier punto yo la puedo derivar. Entonces vamos a ver si eso se puede hacer o si es que no se puede hacer. Recuerden que la diferenciabilidad es un concepto puntual, así como el de la continuidad. Yo digo que la función es diferenciable en 2, es diferenciable en pi, es diferenciable en 4. Si la función es diferenciable en todos los puntos de su dominio, pues ahí es cuando uno, digamos, dice que la función es diferenciable de forma global, pero el concepto sigue siendo puntual. Bueno, entonces cuando yo tenga un valor a distinto de 0, pues la derivada simplemente la calculo de esta forma. ¿Por qué? Recuerden que la derivada también es un límite, o sea que al final estoy haciendo un límite sobre valores cercanos a 0 sin que tome el valor de 0 y ahí la función tiene esta representación algebraica y simplemente, pues, digamos, sus derivadas coincidirán porque en una vecindad alrededor de A van a coincidir. Entonces, esta función x cuadrada por seno de 1 sobre x más x medios la puedo derivar usando las reglas de derivación que ya conocemos. Es decir, 1 sobre x es diferenciable en valores distintos de 0, seno es diferenciable, x al cuadrado es diferenciable, x medios es diferenciable, composición de funciones diferenciables es diferenciable, esa es la regla de la cadena. Entonces, pues usando las reglas de diferenciación, pues simplemente yo derivo y evalúo en A. Pues, fíjense que no hay ninguna incompatibilidad. A no es 0, ¿no? Entonces quedaría 2a por el seno de 1 sobre a menos coseno de 1 sobre a más un medio. Entonces, perfecto. Si estoy en pi, la función es diferenciable. Si estoy en menos 4, la función es diferenciable. Si estoy en menos 1 octavo, la función es diferenciable. Si estoy en un millón, un millonavo, un número muy pequeño y cercano a 0, pues simplemente por no ser 0, la función es diferenciable. Por supuesto, así como en el límite, la dificultad o la duda aparece en el valor 0. Entonces, si A toma el valor de 0, ¿será que la función es diferenciable? Bueno, pues basta con hacer este límite. El límite cuando h tiende a 0, f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Y si ese límite llegase a existir, pues la función sería diferenciable en 0. O sea, pues si no existe, pues no, la función es diferenciable en 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es analizar ese límite. Bueno, pues 0 más h es h, f de 0 es 0, por definición de la función. O sea que este límite digamos, se simplifica al límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h. Y aquí vuelve y juega el mismo razonamiento que hice ahora. El límite consiste en analizar los valores de este cociente para valores cercanos a 0 sin tomar el valor de 0. Es decir, siempre tomo 0 menor que el valor absoluto de h menor que delta. Esta desigualdad acá me dice que h no toma el valor de 0. Y si h no toma el valor de 0, entonces aquí tengo que evaluar f en h, pero siendo h no 0, pues eso simplemente será h cuadrado por el seno de 1 sobre h más h medios. O sea, aquí toma la forma algebraica de la función cuando el valor no es 0. Y pues aquí divido por h. Bueno, aquí simplemente puedo simplificar, aquí este se cancela con uno de por acá, este se cancela con este de por acá, y lo que me queda es este límite, el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h más un medio, y aquí otra vez puedo pensar en el teorema de intercalación, porque esta función que está aquí, seno de 1 sobre h, es acotada, digamos, esto es un número entre menos 1 y 1, o sea que esta multiplicación es un número entre menos h y h, y los extremos tienden a 0 cuando h tiende a 0, y por tanto esta también debe hacer lo mismo, es decir, otra vez teorema de intercalación. Y en la segunda parte pues solo me queda un medio, o sea que ese límite será 0 más un medio, queda un medio. Y para este 0, recuerden, usamos el teorema de intercalación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, el límite sí existe y da un medio. Por tanto, la derivada en 0 de esa función es un medio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo siguiente. La derivada existe en todos los puntos, por tanto, es una función de Renner.
¿Cómo quedó esa función? Ah, bueno, pues simplemente para un x en R, la derivada es 2x por el seno 1 sobre x menos coseno 1 sobre x más un medio, cuando ese número no sea cero, y será un medio cuando ese número x sea cero. Entonces, aquí vale la pena hacer varias reflexiones. La primera, eh, bueno, el resultado de Alejandro tiene alguna falla en alguna parte porque de manera analítica, bueno, será por eso que este curso se llama análisis, de manera analítica logramos probar que la función es diferenciable en todos los puntos de su dominio. En particular en cero hay derivada y la derivada es un medio. Sin embargo, Alejandro hizo una observación que me pareció interesante. Él decía, bueno, parece ser que la función no se puede derivar porque a medida que yo me voy acercando a cero, la función hace oscilaciones pequeñas, cada vez más pequeñas, pero hace oscilaciones. Esas oscilaciones aparentemente eh, están diciendo que no se va a poder obtener una recta tangente, porque como que pues sí, la función empieza a oscilar, entonces como que esa recta tangente, bueno, él dijo algo así como que no sabría cuál es. Bueno, tal vez algo muy similar pasa, por ejemplo, cuando uno analiza la función valor absoluto en cero, y claramente valor absoluto en cero no es diferenciable, porque no hay como una única recta tangente a la gráfica en ese punto. Eh, bueno, eso tal vez tendremos que analizarlo un poco más en detalle, eh, quizás espero hacia el final de la clase, pero digamos que este razonamiento que, digamos, no tiene que ver tanto con la gráfica, sino que es más analítico, es haciendo, digamos, a pie la definición de los conceptos, pues no hay fallas. Es decir, lo único extraño que tuvimos que hacer fue calcular límites de funciones que multiplicaban a seno de 1 sobre x, y pues el teorema de intercalación claramente aplica ahí, o sea que no, digamos, espero que estén convencidos que esto que acabo de hacer no tiene ninguna falla por ningún lado. Eh, quizás, quizás, y lo dejo para que de pronto Alejandro y todo lo piensen un poco, quizás el concepto de derivada en un punto, que siempre lo asociamos a la pendiente de una recta tangente, quizás haya que replantear un poco qué es lo que significa la recta tangente o digamos geométricamente cómo lo interpretamos. Porque fíjense que yo puedo tener funciones que sean continuas solamente en un punto y que sean diferenciables en ese punto. Entonces, si la función no es continua por fuera de ese punto, esta idea de que las rectas secantes van convergiendo a una recta tangente, a lo mejor puede que no funcione tan bien. Ahora, claro, deberíamos por lo menos antes de hacer esas interpretaciones geométricas, entender qué significa ser tangente o qué es lo que significa sí, qué es lo que significa ser tangente para poder así, digamos, tener un referente de lo que es la recta tangente y ver si eso en realidad tiene relación con el concepto de derivada. Bueno, si por favor me acuerdan al final de la clase, lo discutimos o la próxima clase podemos hacer un análisis de eso. Y creo que este curso tiene que empezar a hacer eso, tiene que empezar a quitarle la venda de los ojos porque cuando se hace el curso de cálculo 1, como no se tienen tantos conceptos y todo se está empezando a apropiar, a veces uno se queda trabajando en un mundo muy idealizado, es decir, asumiendo hipótesis que no son las que siempre se van a tener. Y digamos que en este curso estamos también reflexionando mucho sobre cuáles son en realidad las hipótesis necesarias para obtener las conclusiones bueno, que se puedan tener. Bueno, ¿cómo vamos ahí, muchachos? ¿Está claro para todos esta función, a pesar de estar definida en cero, a pesar de tener estas ondulaciones por acá acumulándose ahí alrededor del origen? La función es continua en todos sus dominios y en todo su dominio y diferenciable en todo su dominio. Noten que esta parte de arriba pude haberla obviado, de hecho la puedo borrar,
porque al probar que la función es diferenciable en todos los puntos, automáticamente ella se vuelve continua en todos los puntos, dado que la continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad. Pero bueno, vale la pena hacerlo como para reflexionar cómo hacer este tipo de límites. Entonces, hasta ahí todo está bien, muchachos. ¿Alguna señal de vida, por favor? Sí, profe, está, sí, esa parte, pues, yo como que yo había copiado mal la función, entonces por eso no llegaba a nada de diferenciabilidad. Entonces, pues, ya con esto ya. O sea, no la tenía Oh, definida cero, no la tenía definida cuando x era igual a cero, entonces por eso nunca me iba a dar. no, claro, o sea, si la función no está definida en un punto, no tiene chance de ser diferenciable, porque, repito, la continuidad es es una condición necesaria. Por supuesto, no suficiente, ¿no? Pero sí necesaria. Ahora, en la definición de diferenciabilidad, bueno, no la tengo acá porque es de la clase anterior, pero el punto siempre tiene que ser un punto de acumulación que esté en el dominio. O sea, si no está en el dominio, o sea, si es un punto de acumulación, pero no está en el dominio, no, ni siquiera vale la pena pensar. Bueno, gracias, Joan, por tu intervención. Bueno, sin embargo, vale la pena analizar mejor qué es lo que está pasando. Porque recuerden que la premisa es, en cálculo 1 nos enseñaron que si una función es diferenciable en un punto, entonces es localmente creciente. Parece que lo logramos demostrar, pero luego del ejemplo nos contradice un poco eso. Por lo tanto, estamos intentando convencernos de que la demostración tiene algún error. Este es el ejemplo que nos va, digamos que nos va como a dilucidar qué está pasando. Entonces, yo lo único que probé es que la función es creciente. Aquí hice un zoom de la gráfica para que ustedes logren observar estas ondulaciones de las que he venido hablando. Y esas ondulaciones, aunque son muy pequeñas, ellas están ahí, ¿sí? A pesar de que aquí parece que yo veo una línea recta, eso no es una línea recta, eso tiene una forma como la que está, irregular como la que está acá. Bueno, irregular no, esta parte es suave, o sea, que no puede ser que irregular, pero sí tiene estas ondulaciones. No es recto, no es lineal. Bueno, entonces vamos a hacer este siguiente análisis. O sea, la pregunta es, ¿será que la función es creciente en una vecindad de cero? Pues si yo la veo ahí, ella crece. O sea, por eso digo que a veces también, digamos, estas limitaciones computacionales, por supuesto que esto no puedo hacer el zoom infinitamente, o sea, no puedo poner esto en una vecindad delta para cualquier delta porque, digamos, vivimos en un mundo finito. O sea, lo puedo hacer, pero no en el software, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, pues necesitamos, digamos, como un razonamiento analítico que me permita convencerme. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar números de la forma 2 sobre npi, siendo n un número natural. Claramente, pues cuando n tiende a infinito, esa sucesión de puntos tiende a cero. Es decir, estoy tomando puntos cada vez más cercanos a cero, todos de la forma 2 sobre npi. Como esos puntos ninguno es cero, o sea, todos son distintos de cero, sí, claramente, o sea, yo no puedo decir que para n igual a 5324 esto da cero, no, eso da distinto de cero. Entonces, como todos son distintos de cero, la derivada de la función en esos puntos, pues tiene el comportamiento del que hablé ahorita, ¿no? 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x más un medio. Entonces, simplemente reemplazo los puntos xn y pues llego a esto que está acá. Y eso que está aquí es bien interesante porque vamos a tratar de entender, digamos, quién domina a quién en esta situación que está acá. Estos números oscilan entre -1 y 1. ¿No? De hecho, pues no podría tener certeza de cuánto es este número. Y oscilan muy rápido. O sea, no pueden decir, es que estos números son parecidos a 1, ¿no? O parecidos a un medio o a 0. No, la oscilación es demasiado bárbara a medida que n va creciendo. Entonces, de hecho, estos números son, como estoy tomando en enteros, son ceros, unos o menos unos, pero bueno. Pero esto de aquí, lo importante es que está acotado, es controlado, o sea, esto, lo más grande que pueden ser es 1 y lo más pequeño que pueden ser es -1. Aquí tengo 2x, este es el número 2x o 2xn,
Y esto se está yendo para cero cuando n tiende a infinito, porque n está aquí en el denominador. O sea que estos números, digamos, este domina el que está acá, porque esto está acotado, esto está tendiendo a cero, esto es teorema de intercalación. Estos números son, o parece ser, son muy pequeños, cercanos a cero, a veces positivos, a veces negativos, pero pequeños a cero. Números cercanos a cero claramente son dominados por un medio, porque pues, si a un medio usted le suma o le resta un número muy cercano a cero, pues eso no le hace, digamos, gran afectación. Ahora, pero este número que está acá, también tenemos esas oscilaciones, solo que ahora con coseno. Y de hecho, como n toma el valor entero, estos números de aquí también son ceros, unos o menos unos. Bueno, y además hay un menos acá. Entonces, este de acá lo puedo despreciar. O sea, hagamos de cuenta que esto no existe. Esto es casi cero. Este número, por ejemplo, si es 1, me queda menos 1 más un medio, da menos un medio. O sea, que este domina. Si este número llega a ser menos 1, entonces menos 1 con este menos queda 1 positivo y más un medio, pues igual este domina. O sea que parece ser que esto tiene el signo de esto que está aquí, bueno, con el menos. Porque este un medio, pues al final termina dominado por estos números. Entonces vamos a chequear que efectivamente eso es lo que pasa. Entonces vamos a tomar n de la forma 4k más 2. Bueno, aquí no dije que k era un natural, pero creo que más o menos se entiende. Entonces, si n es de la forma 4k más 2, pues simplemente yo reemplazo. Entonces aquí me queda, bueno, aquí puedo simplificar ese 4 con un 2 que puedo factorizar acá. Entonces me queda 2 sobre 2k más 1 por pi. Aquí me va a quedar seno de 2k más 1 por pi, porque aquí tengo n pi medios, o sea que este número tengo que dividirlo por 2. Y entonces me queda un impar por pi, aquí me queda igual menos coseno de un impar por pi más un medio. Resulta que seno en los múltiplos de pi da 0, o sea que esto no, ni siquiera es que esto sea cercano a 0, aquí sí logro que tome el valor exacto de 0. Entonces, con más razón lo puedo despreciar. Y coseno en los múltiplos impares de pi da 1. Perdón, da menos 1. Da menos 1. O sea, en pi, 3pi, 5pi, 7pi. Y con este menos, pues queda positivo y esa cantidad da 3 medios, que claramente es un número mayor que 0. Y luego tomando los múltiplos de 4, repito el análisis, aquí me va a quedar 1 sobre pi, de hecho aquí me queda es k por pi, perdón. 1 sobre k por pi, aquí me quedaría seno de un múltiplo par de pi, aquí me queda coseno, un múltiplo par por pi, aquí queda un medio. Aquí lo mismo, esto al final es un múltiplo de pi, esto da 0, entonces puedo ni siquiera escribirlo. Coseno en los múltiplos pares de pi da 1. Y entonces toda esta cantidad da menos 1, más un medio da menos un medio. Entonces fíjense que tengo muchos puntos de estos, muchos que se van yendo hacia 0, o sea, cada vez más cercanos a 0. No los estoy cogiendo todos porque solamente estoy cogiendo los múltiplos de 4 y los múltiplos de 4 más 2, pero pues, ahí hay muchos también. Y a medida que me voy acercando a 0, unos tienen derivada positiva y otros tienen derivada negativa. Ahora ustedes pueden decir, profe, ya se solucionó, porque los que tienen derivada positiva, entonces alrededor de ese punto la función es creciente y los que tienen derivada negativa, alrededor de ese punto la función es decreciente. Y eso quiere decir que la función ni solamente crece ni solamente decrece alrededor de 0. Es decir, estas ondulaciones están presentes por acá, aunque no las veo. Si bien ese razonamiento es cierto, porque aquí tengo una hipótesis adicional que no he mencionado, me parece tonto usar lo que quiero contradecir. Es decir, yo quiero mostrar que si una función tiene derivada positiva o negativa en un punto, eso no implica que sea localmente creciente o decreciente. Si bien, repito, eso sí es cierto bajo condiciones especiales que aquí se cumplen, entonces aquí podría usarlo y entonces soluciono el problema, pero estoy casi que usando lo que quiero mostrar que no es cierto siempre. Entonces, vamos a usar mejor el corolario que ya probamos. Voy a devolverme acá a la primera diapositiva. Y nosotros probamos que si la derivada lateral tiene signo,
entonces yo puedo comparar la imagen de un punto cercano al punto donde estoy calculando la derivada con justamente el punto donde estoy calculando la derivada. No estoy diciendo aquí que la función sea creciente hacia la derecha de A. No, lo que estoy diciendo es que entre un valor X cercano a A por derecha y A, yo sí puedo comparar las imágenes. Lo que no puedo es comparar dos elementos que estén a la derecha de A. Usted no puede decir que dos elementos que están a la derecha de A, si uno es menor que el otro, las imágenes del uno es menor que la del otro, porque eso no es lo que dice acá. Aquí lo que dice es que yo puedo comparar un valor a la derecha con el mismo A, que es donde tengo la información de la derivada lateral. Entonces, vamos a usar eso acá. Yo tengo que en los puntos de la forma 4K más 2, en esos puntos la derivada es positiva y en los puntos de la forma 4K la derivada es negativa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si yo me paro en un punto xn de la forma 4K más 2, ahí tengo derivada positiva. Entonces, y aquí puedo pensar, por ejemplo, en la derivada por izquierda, ¿sí? Entonces, el teorema que probamos inicialmente me dice que hay una vecindad, no sé de qué tamaño, pero hay una vecindad. Sí puedo tomar la vecindad que es de forma que excluya el cero, eso sí, sí lo puedo hacer porque si existe para un delta, va a funcionar para deltas más pequeños. Entonces puedo tomar delta suficientemente pequeño como para que el cero quede bueno, por fuera de este intervalo. Bueno, entonces en esa vecindad pequeñita alrededor de xn, yo puedo coger un x, de hecho cualquiera, puedo coger un x cualquiera, y puedo comparar la imagen de ese x, que digamos está a esta altura, con la imagen de xn, ¿sí? Porque aquí es donde tengo la información de la derivada. Como la derivada es positiva, la derivada respeta el orden que hay entre estos dos números. Como el x lo estoy tomando a la izquierda, porque estoy tomando aquí el derivada lateral izquierda. Entonces, como x está a la izquierda de xn, la imagen de f de x tiene que estar por debajo de la imagen de xn. O sea, es más o menos el dibujo que tengo acá. El punto azul está a una altura menor del punto que está en verde. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar otro xn, y perdón aquí, digamos, no quería recargar la anotación, entonces repito la letra n, pero obviamente no es el mismo n, simplemente tomo ahora un n más grande. Entonces tomo un xn mucho más cercano a 0, como para que quede por fuera de este intervalo, ¿cierto? Pero de la forma 4K. Entonces, obviamente, el K que use acá y el K que esté usando acá no son el mismo. Entonces, pero repito, no quise, puedo haber puesto aquí un K1, aquí un K2, aquí un N1, aquí un N2, pero no quería recargar la anotación. Simplemente, estos XN convergen hacia 0, o sea que yo puedo tomar XN tan cercanos a 0 como yo quiera, tan cercano como para que me quede por fuera de este primer intervalo, y lo puedo tomarlo con el N de la forma 4K, simplemente un múltiplo de 4. Ahí la derivada es negativa. Y también lo mismo, voy a pensar es en derivada lateral izquierda, que es la que me interesa. Entonces, existe la derivada, digamos, total, pero puedo pensar en la lateral. Entonces, la derivada lateral izquierda existe, es negativa, y entonces lo mismo, puedo escoger aquí una vecindad delta suficientemente pequeña como para excluir al cero, suficientemente pequeña como para que no toque la otra vecindad del otro punto, y a la izquierda de ese xn puedo tomar un valor x y como la derivada es negativa, entonces la función debería invertir el orden que tengo entre estos dos valores. Como el x lo estoy tomando a la izquierda de xn, la imagen de x ahora se invierte en los papeles, es más grande que la función evaluada en xn. Ojo, no es que esta altura sea la derivada, no es lo que estoy representando. Aquí estoy representando es la imagen de xn. Está por debajo de la imagen de x, aunque x sea más pequeño, esté a la izquierda. Entonces, tengo esa situación. En alguna vecindad aquí, de algún radio delta barra, yo puedo encontrar 4 puntos. Este y este. Tal que entre estos dos, el de la izquierda tiene imagen más pequeño que el de la derecha, pero entre estos dos, el de la izquierda tiene imagen más grande que el de la derecha. O sea que en este intervalo la función no es creciente, eso es falso. La función no crece.
Es decir, estas ondulaciones que no se ven por aquí existen, son una realidad, existen aunque yo no las vea. Entonces, la función es creciente en una vecindad de 0. La respuesta es no. Alejandro, ¿te convencieron mis argumentos? Sí, profe, está todo muy claro. Noten que usé el teorema que ya probamos. Entonces devolvámonos a lo que hicimos acá. Claramente, ahora sí, esto no, esto es falso. O sea, o bueno, por lo menos mal argumentado. Y ojo porque aquí quiero hacer claridad, creo que en el examen pasó ese tipo de cosas. Vamos a encontrar el error en la demostración. Entonces aquí dice, si f' es positivo, los límites laterales existen y son iguales y son positivos. Ok, eso está perfecto, no pasa nada. Si una función es diferenciable en un punto, como eso es un límite, entonces los límites laterales tienen que existir y además coincidir. O sea que, perdón, aquí no hay problema. Por el colorario anterior existe un delta, tal que si x está en x y a menos delta es menor que x, menor que a, menor que y, menor que a más delta, entonces la función respeta, digamos, la derivada lateral izquierda por ser positiva respeta este orden y la derivada lateral derecha por ser positiva respeta este orden. O sea que, digamos, la función respeta esta monotonicidad de estos tres elementos. Es decir, f de x es menor que f de a, menor que f de y, y entonces concluyo que f de x es menor que f de y. Hasta aquí todo está ok. Lo que está mal es la conclusión. ¿Entonces la función es creciente? No. ¿Y por qué no? Porque yo no estoy comparando un par cualquiera de elementos del intervalo a más epsilon a menos epsilon. No. Yo estoy comparando uno que está a la izquierda de A con uno que está a la derecha de A. ¿Y qué pasa si tomo dos elementos a la derecha de A? Entonces, si uno es menor que el otro, la imagen de ese es menor que la imagen del otro. Pues de aquí no lo puedo concluir porque el teorema lo único que me permite concluir es una comparación entre el elemento y el punto donde tengo la información de la derivada. Si los dos están a la derecha de A, pues cada uno de ellos tendrá imagen más grande que A, pero entre ellos dos, no sé si uno tiene imagen más grande o el otro tiene imagen más pequeña o son iguales, no sé. Entonces, eh, digamos que ahí está el error en el argumento. Ahora, que haya un error en el razonamiento no implica de forma inmediata que la afirmación sea falsa. Y eso le pasó a algunos. Entonces, en el examen, porque decía, bueno, demuestre que tal, que pasa esto. Ahora argumente que si quito esta hipótesis, entonces eso no es cierto. Entonces tú dices, no, es que en la demostración, si quito la hipótesis, pues ya la demostración no funciona acá. Pero eso no quiere decir per se que la proposición sea falsa. Para poder concluir que la proposición es falsa, necesito un contraejemplo, necesito una situación donde yo pueda verificar las hipótesis, pero no pueda verificar la tesis. En este caso, nuestro contraejemplo claramente es esta función que hice acá. ¿Eso quedó claro para todos? Sí, señor. Ok. Cuando uno quiere mostrar que algo es falso, no basta con decir, es que yo no puedo demostrarlo de esta forma, porque, no sé, a lo mejor de otra forma si se pudiese demostrar. Para tener contundencia de que algo no es cierto, hay que mostrar la situación específica donde eso no es cierto. Bueno, esa es, digamos, la forma más clara. Por supuesto que uno puede argumentar de otras formas, como por ejemplo lo que yo hice acá. Eh, por qué una de las dos cosas es errada? Bueno, porque las dos formas, digamos, las dos proposiciones asumidas como verdaderas se contradicen. Entonces estoy demostrando que las dos cosas no pueden ser verdaderas por un argumento de contradicción. Pero, digamos, es decir, uno sí puede hacer una demostración formal de que algo es falso, pero tenemos que usar razonamientos bastante claros. Pero creo que la forma más sencilla es siempre encontrando un contraejemplo. Bueno, y para finalizar este ejemplo, ¿por qué cambié al medios?
si dejo la X, entonces ahí sí es cierto, no, la X también tiene las ondulaciones y digamos que el argumento funciona. Lo que pasa es que cuando tomo X, entonces estos numeritos de esta forma, aquí este número me da, por ejemplo, en este caso, no, en el caso de abajo, este número de acá me da 1, con el menos me da -1, y si le sumo 1, esto me da 0. Y entonces eso quiere decir que el número de la forma 4K no me sirve, me toca tomar otro. Y ahí, digamos, los números que tengo que encontrar tienen una escritura más compleja. Entonces, es más tedioso encontrar los puntos, pero siempre van a existir puntos con derivada positiva. Creo que estos mismos funcionan, estos de la forma 1 sobre npi con n de la forma 4K más 1, pero ya los puntos con derivada negativa, ya los de la forma 4K no me sirven. Los de la forma 4K más 1 tampoco, los de la forma 4K más 3 tampoco, los de la forma, bueno, ahí ya están todos. Entonces me toca recurrir a otra sucesión que no sea esta, tal vez corriéndome a la izquierda un delta o un epsilon pequeñito, bueno, pero simplemente no quería complicar el análisis, entonces por eso coloqué el medios para aminorar este numerito que iba a quedar acá, intentando compensar hacia la parte positiva las derivadas, porque el truco aquí está en este menos. Entonces, con este menos y con el valor adecuado acá, yo logro hacer que este número se vuelva negativo y compense un poco esta parte positiva que estoy colocando acá. Ahora, para esos, cuando yo dejo X y aquí queda un 1 y aquí me da 0 para estos puntos, tengo que tener en cuenta que cuando cambie el punto, a lo mejor este número ya deja de ser 0. Entonces, esto aquí también puede compensar de forma positiva al 1 que estoy sumando. Entonces, realmente es mucho más tedioso encontrar los puntos con derivada negativa, pero los hay. O sea, espero que ustedes se convenzan de eso. Entonces, simplemente con el medios, pues la cuenta sale un poco más simple, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Bueno, muchachos, le dedicamos un buen tiempo a este ejemplo. Hacia el final de la clase vamos a ver un resultado en donde sí logramos probar que si la función en un punto, en uno, tiene derivada positiva, entonces la función es creciente, pero digamos necesitamos otras hipótesis. Aquí solamente estamos tomando hipótesis de diferenciabilidad en el punto. Con otras hipótesis sí se logra probar. Bueno, antes de continuar, muchachos, ¿algún comentario? Pero solo una pregunta que me tiene cuestionándome. Usted aquí, en la gráfica que tiene aquí con los XN, ahí en el n igual a 4K, ¿usted por qué concluye de que... Ah, no. Ah, no. No, no, Yo no. también pensaba, tiene vuelta, tiene pedacito, pero O sea, en estos números la derivada es negativa, ¿no? Ya, sí, usted solamente busca, ya, sí, usted busca solamente es contradecir lo que se quiere probar, listo, está bien. No, es que por el gráfico me pareció que cogía el cero, el delta, yo dije, ¿por qué coge el cero? No Ah, necesariamente, no, no, listo. no. No, de, No, no, de ahí hecho, esto mal. de hecho, de hecho, los delta los escojo siempre excluyendo el cero. Es que si Sí, yo lo puede incluyo el coger siempre cero, excluyendo el cero, entonces sino por que acá. me pareció que cogía el cero, entonces no sé, estaba viendo mal, qué pena, Ah, todo no, bien. no hay problema. Pero sí es bueno ser precavido y sacar el cero, porque si alguna de estas vecindades incluye el cero, entonces podría estar tomando puntos negativos, y los puntos negativos, si, como la función es impar, quedan aquí en la parte negativa y, digamos, siempre van a tener imagen menor que todo lo que esté a la derecha. Entonces, pero estas vecindades se pueden escoger tan pequeñas como yo quiera. Ahora, eso es solamente como un detalle elegante. Ahora, recuerden que el teorema básicamente dice que yo puedo comparar cualquier X en esta vecindad con el punto donde tengo la información de la derivada. O sea que si tomo la delta muy grande, pues igual puedo escoger el X muy cercano para que sea positivo y no cero. Pero digamos que es un poquito más elegante decir que se puede escoger el delta suficientemente pequeño como para excluir el cero. Y acá, incluso yo también esta vecindad excluyendo o separando de la primera vecindad,
Tampoco es necesario porque igual estoy escogiendo el punto a la izquierda. Entonces simplemente escogemos este a la izquierda de este, que tenga de la forma 4K, y luego este X lo escojo a la izquierda siendo positivo. Entonces, pero bueno, suena un poco más elegante decir que podemos hacer las escogencias de una forma más limpia. Bueno, entonces, muy interesante este ejemplo. Fíjense que, pues sí, la función es un poco complicada. O sea, siempre que uno dice seno de 1 sobre x, la gente como que abre los ojos, porque en cálculo uno a veces ni siquiera miran esa función, porque es una aberración, esas infinitas oscilaciones que hace alrededor de cero. Pero, pues al final no es tan complicada. Es decir, tenemos una representación algebraica que nos permite manipularla muy bien, por ejemplo, para hacer límites, para derivar usando las reglas de diferenciación. Entonces, al final tampoco es tan tedioso. Bueno, entonces continuemos digamos, con analizando derivadas. Y ahora vamos ¿ahora qué vamos a hacer? Ah, sí, todavía no vamos a pasar a intervalos. Bueno, eh, tenemos corolarios, muchos corolarios de ese teorema que probamos. El teorema que probamos que dice que puedo comparar las imágenes de valores cercanos a A con la imagen de A, de forma explícita. No entre dos cercanos a A, sino uno con A. Entonces, si tengo una función de adherencia bilateral y la función es positiva, entonces, pues para todo X y Y en X, uno a la izquierda de A, otro a la derecha, dentro de alguna vecindad suficientemente pequeña, aquí es A más epsilon, perdón, yo corrijo. Entonces, bueno, lo que ya escribí hace un montón, pero no lo había escrito como corolario. Perdón, eso, corrijamos acá primero. Entonces satisface que para un X a la izquierda de A y un Y a la derecha de A, pues tengo este trío de bueno, estas dos desigualdades. Bueno, ya lo explicamos. La demostración, pues obviamente, pues use dos veces el teorema anterior, uno con la derivada lateral izquierda, otro con la derivada lateral derecha. Bueno, otro corolario que tenemos es que si tengo una función, digamos, de adherencia derecha, que está en el dominio, y existe la derivada lateral derecha, y f es un máximo local en A, entonces la derivada tiene que ser mayor o igual a cero. Pues claro, porque si la derivada no es mayor o igual a cero, o sea, igual existe, ¿no? O sea, que eso es un número. Si ese número no es mayor o igual a cero, pues es menor estricto que cero. Y el teorema que acabamos de decir dice que para un X suficientemente cercano a la derecha, pues va a tener una imagen más grande, simplemente por estar a la derecha. Eh, 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 eh. Ah, claro, sí, porque si X es más grande, no, perdón, yo aquí creo que tengo un error, aquí debería ser menor. La función, digamos, invierte la desigualdad que hay entre X y A. Como X está a la derecha, entonces... Ah, no, perdón, estaba bien. X es más grande que A, entonces... Ah, no, es que yo escribí lo mismo, perdón. Entonces la imagen de X tiene que ser más pequeña que la imagen de A. Sí. Es decir, derivada negativa quiere decir que se invierte la desigualdad que hay entre los elementos del dominio. X más grande que A, entonces su imagen es más pequeña que f de A. Bueno, pero esto debería contradecir que la función tiene un máximo local en A. Creo que el problema es que escribí mal el enunciado, perdón. Porque cuando uno tiene máximos, uno esperaría que la función a derecha decrezca, o sea que la derivada se debería ser menor o igual a cero. Así, regálame, yo voy a revisar el libro para no cometer errores.
Bueno, es que el libro dice, si la función es monótona, no... no, este no es. Así, si una función es diferenciable a la derecha y tiene un máximo local, entonces su derivada es menor o igual a cero. Sí, es error mío. Claro, porque hacia la derecha la función debería decrecer si estoy en un máximo. Entonces, aquí es menor o igual. Y entonces aquí, argumentando por contradicción, pues uno diría, bueno, entonces supongamos que no pasa eso, entonces la función es mayor, entonces para un x más grande que a, se respeta la función respeta esa desigualdad que hay entre ellos, o sea que este es mayor, y ahora contradice pues que f de a sea un máximo local porque hay alguien con imágenes más grandes. Ahora está todo perfecto. Bueno, entonces, si tengo un máximo local y la función es diferenciable allí, digamos al menos por derecha, entonces esa derivada es menor o igual a cero. Bueno, como corolario de ese corolario, si la función es de adherencia bilateral y la función tiene un máximo local, pues la derivada tendrá que ser cero. Claro, porque eh, por el hecho de que sea diferenciable y el punto es de acumulación bilateral, entonces la derivada lateral a derecha pues deberá existir. Como es un máximo local, el teorema anterior dice que esa derivada es menor o igual a cero. Pero también puedo analizar por izquierda. Entonces por izquierda lo que va a decir es que esa derivada lateral debería ser mayor o igual a cero, pero al final es el mismo número. O sea, tengo un número que es mayor o igual a cero y menor o igual a cero, y entonces pues tiene que ser cero. Bueno, aquí está escrita la demostración, perdón, que no la había visto. Bueno, entonces sí, por el cuadrado anterior, pues una derivada es menor o igual que cero y la otra pues debería ser mayor o igual a cero, y pues, como es el mismo número al final, pues tiene que ser cero. Esta es casi que la base de mucho de lo que se hace en optimización en los cursos de cálculo, porque si uno quiere buscar puntos donde la función tenga un máximo local, bueno, o un mínimo, obviamente esto fácilmente se extrapola a los mínimos locales, y la función es diferenciable, entonces yo debería buscar los puntos, o esos puntos debería buscarlos en el conjunto de puntos donde la derivada se anula. No estoy diciendo que todos los puntos donde la derivada se anula son extremos. Estoy diciendo, porque lo que estamos diciendo aquí es que la derivada sea cero es una condición necesaria, no suficiente. Entonces, pero sí, digamos que reduzco el conjunto de búsqueda al conjunto de puntos donde la derivada es cero. Claro, eso se llaman los puntos críticos y en hipótesis más bonitas, como las que uno trabaja en cálculo 1, si la derivada es continua, entonces ese conjunto, pues es un conjunto cerrado. O sea que, digamos, yo reduzco la búsqueda de puntos de extremos locales de una función no, digamos, lo reduzco de todo el dominio a aquellos puntos donde la derivada es cero, o sea, que es la prima de cero de la función derivada, y si esa función derivada es continua, pues eso será un conjunto cerrado, entonces digamos que tiene una topología interesante. Entonces, digamos que mucho de lo que se hace en optimización, digamos radica en este corolario que tenemos acá. Bueno, ok. Vamos a analizar situaciones aún mucho mejor deseables. Digamos que lo que vamos a hacer aquí es yendo un poco hacia lo que se hace tradicionalmente en los cursos de cálculo, y es empezar a tener condiciones más bonitas. Una condición más bonita es el dominio, que el dominio tenga una estructura de intervalo. Claro, si yo tengo en general una función definida sobre un conjunto. Y estoy, por ejemplo, en un punto del dominio, que es un punto interior, entonces pues yo puedo construir un intervalo alrededor de ese punto donde la función está definida sobre todo el intervalo, y entonces para puntos interiores basta analizar situaciones de funciones definidas sobre intervalos. Es más, puedo reducir un poco más el intervalo y considerar ese intervalo de forma compacta, es decir, cerrado en los extremos. Entonces, analizar funciones
con dominio con intervalos compactos, bueno, y además conexos, digamos que nos brindan mucha generalidad para analizar situaciones, digamos, más grandes o diferentes, por así decirlo. Entonces, bien vale la pena siempre analizar las funciones sobre dominios compactos, bueno, intervalos compactos, para ser más específico. Repito, en situaciones más generales uno puede reducir a estos casos. Bueno, entonces el primer teorema que tenemos acá se llama el teorema de, yo no sé cómo se pronuncia eso, Darboux, Darbois, no sé, seguramente es francés, me disculpan ahí un poco la ignorancia, pero voy a consultarlo para la próxima clase. Este teorema dice que si yo tengo una función diferenciable y tengo un número real que está entre la derivada del extremo derecho y la derivada del extremo izquierdo, entonces pues tiene que existir un punto en el interior tal que la derivada en ese punto es justamente ese valor. Este teorema es súper interesante porque nosotros probamos algo muy similar para funciones continuas, es decir, que se llama justamente así, el teorema del valor medio para funciones continuas. Este sería una especie de teorema del valor medio para derivadas. Y entonces, pues, claro, pues si la función es de clase C1, es decir, si la derivada es continua, pues el resultado es inmediato por el teorema del valor medio para funciones continuas. Lo interesante aquí es que la derivada satisfaga el valor del teorema del valor medio sin necesidad de ser continua. Creo que es un tema que vale la pena reflexionar bastante. De hecho, yo mismo cuando estaba preparando la clase, quedé con algunas preguntas abiertas que espero de pronto el fin de semana lograr, digamos, resolver. Igual las voy a mencionar ahora en un rato. Pero vale la pena mucho pensar en eso. Es decir, la derivada satisface el teorema del valor medio, pero no estoy asumiendo que la derivada sea continua. Es decir, debería yo bueno, hago las preguntas en un momento. Entonces vamos a ver cómo probamos el teorema. Repito, si la derivada fuese continua, pues no hay nada que demostrar. Teorema del valor medio para funciones continuas y se acabó. Pero, pero no necesariamente. Es decir, pues obviamente existen funciones que son diferenciables, pero no son continuas. De hecho, el ejemplo que vimos hace un rato no lo analizamos, pero esa derivada que queda definida a trozos no es continua en cero. Entonces, sin embargo, pues debería satisfacer el teorema del valor medio. Bueno, analicemos la prueba. Entonces, la prueba de hecho no es complicada. Entonces, dice, supongamos, caso muy especial, que la derivada en A sea negativa y la derivada en B sea positiva. O sea, ¿qué pasa ahí en ese caso? O sea, que 0 sea uno de esos valores intermedios entre f' de A y f' de B. Entonces, como la función es continua y el conjunto AB, el intervalo o el dominio de la función es un conjunto compacto, entonces la función admite un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, en este caso vamos a pensar en el valor mínimo. En algún punto del dominio, ¿sí? O sea, pues no sé, puede ser el A o puede ser el B incluso, o simplemente está en su interior. Entonces vamos a analizar esas situaciones. ¿Qué pasa si el valor mínimo es A? O sea, la función tiene un mínimo en A. Entonces sabemos que para X mayor que A, suficientemente cercano, yo puedo comparar la imagen de X con la imagen de A porque la derivada en A es negativa. O sea, es el teorema con el que empezamos hoy la clase, que lo probamos la clase pasada. Entonces, si estoy cercano a, obviamente por derecha, porque A es el extremo izquierdo del intervalo, entonces yo puedo comparar la imagen de A con la imagen de X. Derivada negativa quiere decir que se invierte la desigualdad entre X y A. X es mayor que A porque A es el extremo izquierdo del dominio. Entonces la imagen en X tiene que ser menor estricto que f de A. Pero eso contradiciría que f de A sea un valor mínimo, porque aquí tengo una imagen que es incluso más pequeña. Además, este mínimo es un mínimo absoluto de la función. Entonces, eso no puede pasar. O sea, que C no es A. O sea, ese C donde está el mínimo no es A. Bueno, de la misma forma, pues puedo argumentar con B. O sea, si C fuera B, como ahí la derivada es positiva, entonces para valores cercanos a la izquierda de B, la imagen de X será más pequeña que la imagen de B.
porque f al tener derivada positiva, f al tener derivada positiva en b, se respeta el orden que hay entre x y b. Claramente x está a la izquierda de b porque b es el extremo derecho del intervalo. Entonces f de x tendría imagen más pequeña que f de b y eso contradeciría que estoy intentando encontrar dónde se alcanza el mínimo absoluto de la función. O sea que la conclusión es que C es un punto entre A y B, o sea, es un punto intermedio, o un punto del interior, más bien, del intervalo. Y por supuesto, pues los puntos interiores son puntos de acumulación bilaterales del dominio, y entonces, como ahí hay un extremo, pues ya mostramos que necesariamente la derivada en C es cero. O sea, él es un punto crítico, lo que llamamos punto crítico. Bueno, entonces, pues, si yo tuviese el caso en que la derivada del extremo izquierdo es negativa, la derivada del extremo derecho es positiva, en el medio del intervalo, o en el interior, para ser más precisos con el vocabulario, encuentro un punto con derivada cero. Bueno, eso no demuestra lo que quiero probar, simplemente estoy mostrando que hay una situación especial cuando las derivadas cambian de signo en los extremos. Bueno, entonces ahora vamos a considerar esta función. Ahora sí vamos a probar el teorema como tal. Esto de arriba piénsenlo como si fuera un lema. Vamos a probar el teorema. Vamos a considerar la función g de x igual a f de x menos d por x. F es una función diferenciable, d por x es diferenciable, o sea, esto es lineal. La diferencia de funciones diferenciales es diferenciable. Entonces, listo, pues la función es diferenciable. La derivada de A da f' de A menos D. Ese número tiene que ser negativo porque estoy asumiendo que f' de A es más pequeño que D. Entonces f' de A menos D es negativo. Y la derivada de la función g en el punto B es f' de B menos D, que ese es ahora un número positivo. Otra vez, pues porque estoy suponiendo que f' es más grande que D. Entonces, g' en B es positivo. Entonces, g' es una función diferenciable cuya derivada en A es negativa, cuya derivada en B es positiva. Entonces, lo que probamos ahorita me estaría diciendo que hay un punto en el interior que tiene derivada cero. O sea, la derivada en C de la función g es cero. Pero si g' de C es cero, pues hagan la cuenta, eso dice que g' de C es D, que era lo que quería probar. Y ahí queda probado el teorema del valor intermedio, para derivadas, o teorema de Darboux, o Darbois, no sé cómo se pronuncia. Bueno, entonces fíjense que pues al final se hace esta demostración me gusta porque hace algo que no hemos hecho antes, y es construir una función auxiliar sobre la cual aplicamos algún tipo de razonamiento previo. Aquí, digamos, este razonamiento previo lo hice con f, pero debía haberlo hecho con alguna g arbitraria. Simplemente no quiero escribir tanto. Y luego, con esta g especial, logramos concluir lo que quería. Bueno, ¿la prueba bien? Entonces, ¿alguna pregunta? Pues mi pregunta iba sobre lo de la función, sí, pues que la acaban ahí como de un lado todo raro. Sí, O sea, sí, sí, es decir, pensaría sí, estas son de esas pruebas en donde uno dice, vea, con esta cosita especial funciona, y funcionó. Entonces, ¿de dónde salió esto? Bueno, pues, buena pregunta. Bueno, pero en realidad esta función no es tan extraña de uno imaginársela, pero tienen que pensar. Piensen un poquito, o sea, porque tiene sentido pensar en esta función. Claro, obviamente, no, es que aquí me da f' menos d y bueno, es casi lo que yo quiero. O de acá yo puedo decir que esto es lo mismo decir que f' menos d, y entonces integrando, pues me queda f' de x menos de x. Pero bueno, eh, salvo un razonamiento de esos, traten de analizar qué pasa geométricamente, se analicen las gráficas y van a ver que esta función aparece de manera un poquito natural. Bueno, la próxima clase podemos, digamos, como pensar un poquito en eso. Ese teorema me concluye un teorema que también es conocido, que se llama el teorema de Rolle, que dice que si yo tengo una función que es continua y f de A es igual a f de B y ella es diferenciable, pero en el interior, o
sea, no necesito la diferenciabilidad en todo el intervalo, como sí lo necesitaba en el teorema anterior. Aquí lo necesito porque, de hecho, sobre las hipótesis se habla de f' de A y f' de B, o sea, que la función es derivable, diferenciable en los extremos. Aquí no necesito eso, aquí necesito que la función sea diferenciable solamente en el interior. Y si la función toma los mismos valores en los extremos del intervalo, entonces pues en el interior hay un punto con derivada cero. Bueno, ahorita analizamos la prueba. Aquí les dejo una pregunta. ¿Qué función o existen funciones, digamos, con este tipo de, bueno, por supuesto que existen funciones con este tipo de hipótesis, pero estoy preguntando si existen de forma óptima, es decir, si tomamos la función, qué sé yo, seno de x. Entonces, seno de x entre 0 y pi vale lo mismo en 0 que en pi y la función es diferenciable en el interior, pero es que también es diferenciable tanto en 0 como en pi, o sea, es diferenciable sobre todo el intervalo a b. Entonces, por supuesto que la función satisface las hipótesis, pero no de forma óptima, digámoslo así, o sea, no con las mínimas cosas que pide el teorema. La pregunta es, ¿será que yo puedo tener una función continua sobre el intervalo cerrado AB diferenciable en el interior, pero no diferenciable en los extremos? Ahí les dejo la inquietud. Por favor, lo piensen para la próxima clase. Pronto la próxima clase la hacemos solamente a base de funciones particulares, donde podamos evidenciar cosas extrañas que estén pasando. Repito, la función seno no aplica porque la función seno es diferenciable tanto en 0 como en pi. Yo quiero que la función tome el mismo valor en los extremos, que sea diferenciable en el interior. Por supuesto, tiene que ser continua en los bordes, porque la función aquí estamos diciendo que es continua sobre todo el intervalo, pero que no existen las derivadas en los extremos. Ahí les dejo la pregunta. Bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Pues obviamente queremos usar el teorema anterior, entonces vamos a argumentar de forma similar. La función f es continua y el conjunto es compacto, por tanto alcanza un valor máximo y un valor mínimo. De hecho, aquí voy a hacer uso de los dos, tanto del máximo como del mínimo. Si el máximo y el mínimo coinciden, pues la función tiene que ser constante, porque pues, no hay alguien que tenga imagen más grande que otro, entonces todos tienen que tener imagen iguales, y entonces la función es constante. Y si la función es constante, pues en cualquier punto la derivada vale cero. De hecho, en ese caso la función es diferenciable hasta en los extremos. Es decir, muchachos, no vayan a buscar el ejemplo del que estoy hablando tomando una función constante, una función que el máximo y el mínimo sean iguales. Bueno, pero si no son iguales, si el máximo y el mínimo no son iguales, pues alguno de esos valores tiene que alcanzarse en su interior. O sea, alguno, ya sea el máximo o el mínimo, está completamente en el interior. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque si ese máximo, si uno se alcanzara en A y el otro se alcanzara en B, o sea, si no se alcanza en el interior, entonces, pues, como las imágenes en los extremos son iguales, estaré diciendo que el máximo y el mínimo son iguales, y en ese caso lo descarté, de hecho estoy suponiendo que son diferentes. Entonces, en algún punto interior se alcanza ese máximo o ese mínimo. Y bueno, pues en puntos donde hay máximos o mínimos, pues la derivada es cero, ¿no? O sea, son puntos de acumulación bilateral y su derivada es cero. Bueno, aquí pido disculpas porque yo dije que iba a usar el teorema anterior y me acabo de dar cuenta que no. O sea, no es necesario usar el anterior. Entonces, ese se llama el teorema de Rolle, y lo que está diciendo es que si la función, digamos, en los extremos es igual, pues en el medio ella obviamente tiene que crecer y pues ahí en algún lado la derivada tiene que anularse. Bueno, y el teorema de Rolle, que parece un poquito no muy interesante, se puede generalizar un poco a lo que se llama el teorema del valor medio de Lagrange, y lo que dice es que si tengo una función continua en un intervalo cerrado a b y que es diferenciable en el interior, entonces existe un c en el interior cuya derivada toma exactamente este valor f de a menos f de b
perdón, f de b menos f de a sobre b menos a. Y esto es interesante porque si yo uno los puntos, perdón que yo no hice el gráfico, pero vamos a hacerlo aquí con el láser. Si yo uno los puntos de las imágenes de los extremos, aquí estaría B y por aquí estaría f de b. Si yo uno esos puntos con una línea recta, la pendiente de esa recta es justamente eso que está ahí, f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces la función es continua, entonces arranca en un lado, o en uno de los puntos, llega al otro, y entonces en algún lado por acá, la recta tangente es paralela a este segmento. Bueno, ahí en el dibujo no me quedó tan paralelo, pero es justamente eso lo que pasa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la prueba? Pues simplemente vamos a tomar D como ese número, f de b menos f de a sobre b menos a, y vamos a utilizar nuestra función auxiliar f de x menos dx, que ya la usamos en el teorema anterior, no, en el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio para derivadas, sí. Entonces, esta función es continua, diferenciable, es continua en todo su dominio. De hecho, aquí voy a poner como. O sea, continuo quiere decir continuo en todo su dominio. Y diferenciable en el interior. Es que si no quedaba como que estaba afirmando solo sobre el interior. Acá es continuo sobre el cerrado y aquí estoy diciendo que es diferenciable sobre el abierto. Bueno, por el teorema de Rolle, que es el teorema anterior, existe un C tal que su derivada es 0 y por tanto f' de C es igual a D. Bueno, pero me acabo de dar cuenta que yo no verifiqué las hipótesis del teorema. Aquí como hipótesis del teorema dice que la función toma el mismo valor en los extremos. Entonces me va a tocar hacer esa cuenta acá y luego la organizamos bien. Ahora vamos a hacer la cuenta. Vamos a evaluar G en A. De G en A sería f de A menos, aquí me quedaría f de B. Vea, ¿Cómo, perdón? la función es g de x igual a f de x menos dx, ¿no? Sí, f de x menos dx, sí. O sea, vamos a evaluarla en los extremos. Tiene que darme lo mismo. Vamos a ver si me da. Vamos a hacer, bueno, vamos a escribir g de x es f de x menos dx. Y vamos a evaluarla en A. Entonces en A me quedaría f de A menos f de B menos f de A sobre E menos A por A. Entonces, pues, eso es lo que da, ¿no? Y por otro lado, G de B sería f de B menos f de B menos f de A sobre E menos A por B. Y bueno, pues dan iguales. ¿Sí? Muchachos, ¿dio lo mismo o no dio lo mismo? Ya la vamos a hacer. Ah, bueno, no es tan inmediato. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. Vamos a le estaba tomando el pelo. A ver, aquí me queda B por f de A menos A por f de A menos A por f de B menos, por menos da más. Entonces aquí me queda más A por f de A. Vamos a ver si no me equivoqué. Todo sobre E menos A, ¿no? Entonces vamos a ver si se viene la cuenta. Me queda B por f de A menos A por f de A menos A por f de B, menos por menos da más A por f de A. Entonces aquí estos dos se cancelan. Vamos a ver. Este de aquí se cancela con este de aquí. Y fíjense que me quedó B multiplicado por f de A menos A multiplicado por f de B. Bueno, y abajo me queda B menos A. Aquí como una especie de simetría, ¿no? O sea, fíjense que es como si yo metiera aquí el B, saco el A y este que aparece aquí y aparece con un menos. Bueno, y vamos a hacer la cuenta aquí a ver si nos da lo mismo. Entonces, muchachos, todos a cruzar los dedos. Aquí me queda B por f de B menos A por f de B. Pero ahí no se utiliza que f de a es igual a f de b. ¿Dónde dice eso?
Pues en el teorema del rol. No, en el teorema de Rolle dice que yo necesito esta hipótesis para usar el teorema de Rolle. Yo voy a usar el teorema de Rolle con la función g, pero la Vale. función f es la función del teorema del valor medio de Lagrange, que no tiene hipótesis sobre f de a o sobre f de b. Entonces vamos a continuar con la cuenta a ver si me da lo mismo. Aquí me queda b por f de b menos a por f de b menos b por f de b y menos por menos me da más. O sea, me queda más b por f de a sobre b menos a. Y aquí creo que también se nos cancelan algunas cosas. Este se cancela con este. Y me quedó b por f de a, que es este que está aquí, menos, con este menos que está aquí, a por f de b sobre b menos a. Entonces, efectivamente, g de a es igual a g de b. Entonces, por el teorema de Rolle, aplicado a la función g, ¿no? O sea, aplicado no a f, sino a la función g, porque g es la que satisface que g de a y g de b son iguales. Entonces va a existir un c en el interior, tal que la derivada de g en c vale 0, y para ese punto c, pues eso quiere decir que la derivada en c de la función f, toma el valor de d. Bien, John. Sí, profe. Ok, bueno, esos teoremas, teorema de Rolle, teorema de Lagrange, teorema de Darboux, teorema del valor intermedio, para constantes continuos, para derivadas, creo que todos se ven en el curso de cálculo 1. Espero que estos resultados no sean nuevos para ustedes. Bueno, y como consecuencia de ese teorema de el valor medio de Lagrange, no van a confundir teorema del valor intermedio con el teorema del valor medio. El teorema del valor intermedio quiere decir que se toman todos los valores intermedios entre dos valores. El de las continuas, pues entre las imágenes de los extremos, y para las derivadas, entre las derivadas de los extremos. Pero el teorema del valor medio no dice eso. El valor medio se llama así porque lo que está diciendo es que en medio de A y B yo encuentro un elemento que tiene derivada, digamos, este cociente. ¿Listo? O sea, no es que para todo valor intermedio, no. O sea, existe un valor medio, o sea, en el medio por ahí, tal que tiene específicamente esta derivada. O sea, esto no es algo menor, o sea, lo que estoy diciendo es, para ese valor, la derivada es exactamente esto. Entonces, por eso, y tiene mucha fuerza el teorema. Vamos a ver los corolarios. Bueno, el primer corolario dice que si yo tengo una función continua sobre un intervalo, y ojo porque aquí ya no estoy hablando del intervalo cerrado a b, puede ser un intervalo abierto, abierto a la derecha, cerrado a la izquierda, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, puede ser un abierto con un extremo infinito, por ejemplo de 1 infinito o de menos infinito a 4, o puede ser de menos infinito a infinito, todos los números reales. O sea, aquí es, si el dominio es un intervalo, o sea, cuando ustedes lean el libro o los problemas y digan que el dominio es un intervalo, no estoy hablando del intervalo AB abierto en los extremos, no, ni estoy hablando del intervalo AB cerrado en los extremos, ni siquiera estoy diciendo que es un intervalo de longitud finita. O sea, intervalo es intervalo. O sea, tenemos, no sé, 6 o no los he contado, 6 tipos diferentes de intervalos, bueno, no sé. Están los de la forma A, infinito, A, infinito, A, B, abierto en un lado, cerrado en ambos. Bueno, entonces hagan ustedes la lista y ahí tienen los diferentes tipos de intervalos. Pero cuando dice intervalo, pues hay que abarcar todos esos casos. Bueno, lo que dice este teorema es que si yo tengo un intervalo y la función está definida sobre ese intervalo y es continua, y yo tengo que la derivada vale 0 para todos los puntos interiores del intervalo, entonces la función es constante. Ojo que no estoy diciendo que la función sea diferenciable sobre todo el intervalo. Sí dice que la función es diferenciable en el interior del intervalo. Es decir, si estoy, por ejemplo, en el intervalo 0,1, cerrado en los extremos, estoy garantizando la diferenciabilidad sobre el intervalo 0,1 abierto en los extremos. O sea, solamente estoy excluyendo
posiblemente los extremos. Claro, si el intervalo de entrada ya es abierto, pues sí estoy diciendo que es diferenciable en todo su dominio, pero no es algo que tengo a priori. Sin embargo, cuando concluyo que la función es constante, sí estoy concluyendo que es constante en todo su dominio. Bueno, eh, ¿quién tiene ideas? Pensemos en ideas. ¿Cómo será que demostramos esto? Bueno, vamos a hacer un dibujo. Entonces, bueno, Joan dice que argumentemos por contradicción. Supongamos que no es constante. Bueno, y si no es constante, ¿qué? Si yo digo que la función no es constante, no, digamos, eso no me garantiza que en un intervalo, por ejemplo, sea creciente, como para decir que la derivada es positiva o negativa, como para llegar a una contradicción. Recuerden que la hipótesis es que la derivada en los puntos interiores vale cero. Entonces, si quiero llegar a una contradicción, tendría que llegar a que la derivada en esos puntos no es cero, o sea, que es positiva o negativa. Pero el hecho de que la función no sea constante no me garantiza que ella tenga algún tipo, digamos, de crecimiento monótono. Simplemente pues que no es Pero ahí uno constante. puede usar el teorema que acabamos de probar, ¿no? El de Lagrange, para Ah, llegar a un punto que tiene derivada diferente de cero, entre esos dos claro. valores que difieren. Bueno, tú me estás queriendo decir es que entonces no use perdón, que siga con la idea de que no es, perdón, que Exacto, siga con la idea de la contradicción. Ok, exacto, vale, muy sí. bien. Bueno, listo. Entonces, supongamos que ella no es constante. Entonces van a existir dos valores A y B, donde pues una imagen, no sé, pues está acá y la otra imagen está acá. O sea, no están a la misma altura. De hecho, vamos a hacer más. Digamos que una imagen está por aquí y la otra imagen está por acá. Bueno, yo no sé si la imagen de B es la más grande o es la de A, pero pues la idea es que no están a la misma altura, digamos que están por aquí diferentes. Epa. Bueno, entonces claramente pues yo puedo pensar como en esta línea. Esta línea no es horizontal, o sea, digamos por acá la pendiente de esto, que es f de b menos f de a sobre b menos a, pues es un número no cero. En mi dibujo se ve positivo, pero pues si invierto, digamos, eh, las desigualdades entre f de a y f de b, pues me va a quedar negativo. Pero lo interesante aquí en realidad es que ese número no es cero. Ahora, lo que dice el teorema del valor medio de Lagrange es que yo puedo encontrar un punto por acá en el interior, C, donde en ese punto, bueno, no sé dónde esté la imagen, pero no quiero graficar eso. En ese punto, la derivada en C es ese valor M, que no es cero. Y claramente eso es una contradicción. Más o menos así, José. Profe, pero creo que faltaría probar que es diferenciable, ¿no? O ya Eh, lo... bu- bueno, entonces ahí, entonces ahora la cosa empieza a complicarse porque necesito verificar las hipótesis del teorema. El teorema Ujú. me dice que yo necesito que la función sea continua en el intervalo cerrado y diferenciable en el interior. ¿Cómo argumentamos eso? Pero como uno está tomando dos puntos en
En el interior, ¿cierto? No, simplemente El A y eran B. dos puntos del dominio. Ah, bueno. Pues Pero, podemos tomar los interiores, pero Ah, nadie no, dice no, que sí, eran sí, eso es lo que interiores. dice el teorema, sí, perfecto. Sí. Mm, no, no, hay que pensar. Bueno, pero más o menos la idea es por ahí. Si yo tomo dos puntos en un intervalo, uno más pequeño que el otro, pues todo el intervalo cerrado está contenido en I, ¿no? Porque, digamos, la estructura de intervalo quiere decir que dados dos puntos, todos los puntos intermedios están dentro del conjunto. O sea que por lo sí, menos estoy en el dominio. sí están encerrados prácticamente. Listo. Y entonces F es continua en AB. Pues como ella es continua en todo el dominio, pues es continua en subconjuntos. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, pero si A, B está contenido en I, entonces el interior También, de este intervalo va a también se estar mantiene. contenido en el interior de I. Esta igualdad no siempre es cierta, o sea, no es que si A está contenido en B, entonces el interior de A está contenido en el interior de B. O mentira, no sé, ahora ya no sé si esto siempre es cierto. Ah, sí, esto siempre es cierto. Podemos argumentarlo de forma topológica. Yo estoy pensando más en la estructura de intervalo y en la estructura de intervalo esto es cierto. O sea que el intervalo abierto está contenido en el interior de I. Y como F es diferenciable en todos sus puntos interiores, entonces tenemos que F es diferenciable en el intervalo A, B. Y entonces creo que ya tenemos todas las hipótesis del teorema de Lagrange y podemos concluir sin problema. Entonces la función es constante, no puedo tener dos elementos con imágenes diferentes. Bueno, escribamos eso. La conclusión de todo esto que dijimos, la conclusión es la siguiente, que para todos A y B en I, pues F de A es igual a F de B. O sea que F es constante en todo el dominio, o sea, incluso hasta los extremos donde ni siquiera sé si hay diferenciabilidad. Muy interesante, muy bien. Muy bien, José, muy bien, Joan. Ya, o sea, que vamos bien conectados con el curso. Bueno, ese resultado o ese corolario, creo que si ustedes más o menos recuerdan un poquito el curso de cálculo 1, es una de las bases del teorema fundamental del cálculo. En particular, ese implica, el que está escrito abajo, que lo que dice es que si tengo dos funciones continuos diferenciables en el interior del intervalo y si las funciones, las derivadas coinciden para todos estos puntos interiores, entonces una de las funciones es un desplazamiento constante de la otra, es decir, una función, digamos la g, es la función f más una constante c. Eso lo que está diciendo es que dada una función, todas sus antiderivadas son desplazamientos constantes de una de ellas, que digamos es casi que la base de lo que uno llama el teorema fundamental del cálculo. Cuando uno está buscando antiderivadas de una función, basta con encontrar una y entonces por eso uno le suma una constante a esas integrales y ya yo toda la familia de antiderivadas. Bueno, eso es una consecuencia de este corolario que está aquí, que pues es un caso particular de lo que está arriba. Bueno, ¿cómo se demuestra lo de arriba? Pues simplemente tomando la diferencia de las funciones. Entonces, eh, vamos a escribir eso. Entonces, digamos, h de x igual a g de x más f, perdón, menos f de x, entonces, por el corolario anterior, esa función, ¿cómo la llamé h? Esa función es constante. Entonces eso lo que está diciendo es que g de x es igual a f de x más c para todo x en.
Claro, porque si hago la diferencia de funciones, la función es continua, diferenciable en todos los puntos interiores, la derivada de la diferencia será la diferencia de las derivadas, y pues entonces será cero, y entonces tengo que la derivada de cero en todos los puntos interiores, o sea que la función es constante, pues, inmediato. Repito, la base, digamos, de lo que uno empieza a hacer en cálculo integral. Bueno, y un último corolario dice que si tengo, bueno, mentira, este es el penúltimo. Si tengo una función diferenciable y la derivada es acotada, entonces la función es lipschitziana. ¿Alguien recuerda qué es lo que significa que una función sea Lipschitz o lipschitziana? Que hay una forma de comparar las imágenes pues, con las preimágenes, ¿no? La diferencia. Sí, lo que dice es que es una función que permite comparar la distancia entre dos elementos del dominio con la distancia de sus imágenes. Ahora lo escribo. Más precisamente. Bueno, entonces, si la función es acotada, la derivada es acotada, eso quiere decir que la derivada, bueno, de hecho, voy a escribir un poquito más bonito. Para todo x en y, f' de x pues es menor o igual que alguna constante k. Lipschitziana quiere decir, voy a escribirlo por acá abajo, una función lipschitziana si el valor absoluto de x menos y es menor o igual que k veces f de x menos f de y. Para todo x y y en el dominio, en este caso en y. Entonces, si yo logro tener una desigualdad como esta, pues eso es lo que quiere decir que la función sea lipschitziana. Claro, la constante va a venir de la constante que acota la derivada. Ahora, la idea es la siguiente. Vamos a tomar dos elementos en el dominio y entonces por el teorema del valor intermedio, voy a colocar así, teorema del valor medio de Lagrange, pues yo sé que existe un C que está entre X y Y, supongamos que X es menor que Y, tal que f' de C es exactamente f de X, bueno, f de X menos f de Y sobre X menos Y. Claro, si eso está sucediendo, entonces yo puedo tomar valor absoluto de esto y yo sé que eso es menor o igual que K. Y bueno, simplemente esta desigualdad es exactamente esta misma que tengo acá. Bueno, ahora yo lo escribo un poco más decente y cuando suba las notas lo van a ver escrito más bonito. Pero fíjense que es inmediato. Entonces, cuando vimos este concepto de función lipschitziana, yo les decía que, pues, que había una familia muy grande de funciones lipschitzianas y viene por este colorario, es decir, cualquier función que usted pueda derivar su acotada son funciones lipschitzianas. En particular, por ejemplo, las funciones seno y coseno son lipschitzianas. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno y coseno está acotado por 1. De hecho, bueno, no puedo decir que son contracciones porque para las contracciones necesito la constante estrictamente menor que 1, pero sí tengo que, digamos, la constante de Lipschitz es 1 para esos casos. Entonces, casi que cualquier función que tenga cosas ahí que ver con las funciones trigonométricas, seno y coseno, o sea, composiciones, cosas de ese estilo, son funciones lipschitzianas. Simplemente necesito chequear que la derivada sea una función acotada. Entonces, es bien interesante este corolario y créanme, bastante útil cuando estén haciendo cosas más avanzadas de análisis. Es decir, las funciones Lipschitz juegan un papel importante en el análisis. Entonces, bueno, por lo menos en casos bonitos, garantizar rápidamente que las funciones son Lipschitz. Bueno, y voy a terminar con este corolario que dice más o menos lo siguiente. Si tengo una función diferenciable, la función es monótona no decreciente, si solamente si la derivada en cada punto es mayor o igual a cero. Y esto es más o menos con lo que empezamos. ¿Cómo logro yo garantizar la monotonicidad de una función basado en información de la derivada? Si tengo la información sobre un punto, no lo puedo hacer. Es decir, si una función en un punto tiene derivada positiva, no puedo garantizar que la función sea
alrededor de ese punto creciente o pues, sea monótona. Fíjense que la monotonicidad me implica exigir un poquito más. O sea, si yo garantizo que la función sea positiva, no solo en un punto, sino en todos los puntos alrededor de ese punto, entonces ahí sí logro tener monotonicidad. Bueno, en particular, esto que está escrito aquí abajo, si la función es siempre positiva, entonces la imagen del intervalo i es otro intervalo, f es una biyección, su inversa es diferenciable y se satisface, digamos que la derivada tiene esto, que esto viene de la regla de la cadena, eso ya lo analizamos. Entonces fíjense que, bueno, aquí tal vez debía haber escrito que la función es, bueno, es una biyección, pero es creciente. Vamos a escribirlo acá. Luego cuando suba las notas lo escribo más bonito. Entonces, esa conclusión tan anhelada que veníamos nosotros pregonando desde cálculo 1, que si la función tiene derivada positiva en un punto, entonces la función es creciente, no es cierta por lo que vimos, pero sí con condiciones un poco más fuertes. Necesito que la derivada no solamente sea positiva en un punto, sino en todos los puntos alrededor de ese punto. Basta con, por ejemplo, que la derivada sea continua en ese punto, porque si la derivada es continua en un punto, entonces por el teorema de la conservación del signo, todos los puntos alrededor tienen también derivada positiva. Pero la condición en realidad es que en el punto la derivada sea positiva, pero que pase lo mismo para todos alrededor. Si tengo eso garantizado, entonces sí puedo decir que la función es creciente. De hecho, puedo decir que la función es inyectiva, que tiene y por tanto va a tener inversa, que la inversa es diferenciable, que es algo que tampoco es inmediato, ¿sí? Bueno, la prueba de este teorema básicamente es un buen uso de todo lo que hicimos hoy, más un teorema muy importante que hicimos hacia la parte final de continuidad, que dice que si tengo una función continua y monótona, continua, continua y monótona e inyectiva, entonces su inversa era continua. Porque recuerden que para usar el teorema de la regla de la cadena, necesito que la inversa sea continua. Entonces, antes de poder concluir que la inversa va a ser diferenciable, necesito pasar por que la inversa sea continua. Entonces, necesitamos ir a recordar ese resultado. Entonces, aquí esta demostración, como les digo, es un buen uso de todo lo que hemos hecho hoy y del último resultado que hicimos para funciones continuas definidas sobre intervalos y monótonas. Entonces, pues les queda de tarea. ¿Listo? Pero si les toma más de 3 renglones, algo hay que replantear, porque la prueba, repito, es aplicar todos los resultados que hemos hecho y sale bastante rápido. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana, el próximo martes. Voy a intentar de pronto hacer alguna recapitulación de esta parte de derivadas con algunos ejemplos que quizás puedan ser interesantes. Y creo que el martes empezaré ya integrales. Entonces, cada vez vamos acercándonos hacia la parte interesante del curso, que es la continuidad uniforme, la equicontinuidad y el teorema de Arcelà-Scoli y el teorema de integración de Lebesgue. Entonces, muchachos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Voy a parar la grabación. Vale, profe, muchas gracias.